Diálogos a la reforma del Poder Judicial de la Federación. Han comenzado los diálogos por parte de las comunidades, abogados, expertos, la propia Suprema Corte en la primera intervención, que tengo entendido que van a participar nuevamente por un comunicado de Norma Piña y demás, la ministra Norma Piña y demás. Y la intervención, pues obviamente también de letrados, de maestros, de universidades, ¿no? Está interesante ver cómo ha estado toda esta discusión. Espero que las hayan visto al igual que nosotros y que aquí, junto con nosotros, analicemos qué se ha dicho por parte de algunos de los ponentes, porque bueno, es demasiado complicado recopilar tanta información. Y para platicar de ello, tenemos aquí a nuestros panelistas de estrellas, que siempre es un gusto verlos, el licenciado Rubén Ortiz y el licenciado Luis Abraham. ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Excelente. Esperemos que las comunidades organizadas de profesionistas en derecho pues ejerzan uno de los objetivos que tiene cualquier agrupación, cualquier asociación, que es la de participar activamente en las actividades relacionadas con la finalidad con las que fueron creados. ¿Qué quiero decir? Que no hay mejor momento que esta convocatoria a estos encuentros, debates, para que en realidad los operadores jurídicos del sistema que se pretende modificar se expresen de una manera abierta, de una manera clara y concisa, pero sí responsable, no tratando de buscar simpatías, sino siendo objetivos realmente de la postura que deben de tener todos los colectivos jurídicos. Atendiendo eso, tengo una opinión particular sobre algunas opiniones que creo que no pudieron ser totalmente honestos, pero Abraham, tú... ¿Qué impresión te dio de los primeros diálogos? A ver, lo primero, comentaste que ojalá y todos lo hubieran visto. Creo que no todos lo van a ver ni les interesa, pero bueno, Oye, para eso estamos aquí, obviamente, nosotros comentarlo y que ojalá... lo ideal sería... De lo mínimo de los reels que aquí pudieran salir, sí. Más o menos se den cuenta qué es lo que, de verdad, que tratan. Que si la sociedad entendiera la trascendencia de esta reforma en todos los derechos que al día a día van a afectar a la sociedad, yo creo que sí pudiéramos tener una mayor participación. Sí, claro. Sí. ¿Y tu opinión, mi Abraham? Pero bueno, aquí, mi opinión sobre sinceramente nada más he visto los primeros dos diálogos. Ayer fue el tercero. La verdad es que no tuve oportunidad de ya verlo. Pero bueno, sobre los dos primeros, creo que es obviamente un ejercicio de ese cambio de ideologías, de pensamientos, de diálogos, pues obviamente deben de aprovecharse para... Obviamente que parece que esto se va a dar, la reforma judicial, pues sea obviamente tratando de cumplir con la expectativa del pueblo, pues de nuestro México. La cuestión aquí es que yo debo ser sincero, hay muchas opiniones en las que a mí me dejaron un poquito como, sí, ¿cómo decirlo? Como no... Dijiste mucho y nada a la vez. Dijiste mucho y no fuiste sincero. O no fuiste y no confrontaste. O sea, que creía yo que obviamente iban a pelear su postura. Por eso hay una impresión en gran parte de la comunidad en el que dicen, es que ya doblaron los brazos. Así es, ya se dieron. Mire, respecto a eso, creo y pienso que sinceramente pues ni siquiera tendría necesidad de escucharlo, aunque por ahí hubo... En la conferencia, por decirlo así, del Parlamento, una opinión de la oposición en la cual dicen que están atacando, pues obviamente, la sobrerepresentación que tiene en el Congreso y de ser así, pues quizá no alcancen mayoría calificada. Uh-huh. Pero, pues obviamente, pues es algo que está en trámite jurídico. Sé que a lo mejor por parte de la propia comunidad de abogados o de los propios compañeros del Poder Judicial de la Federación dirán, ¿por qué no salen como con más efusión a defender? Salvo, creo esta no la recopilé, pero fue interesante la participación del líder sindical de Toluca, que ahí sí creo que se puso una postura de defensa de la clase obrera, del Poder Judicial. Pero pues es que sinceramente creo que
a lo mucho que podemos llegar fue lo que platicamos en el capítulo anterior, que pues este cambio sea poco a poco, que fue la mayoría de las opiniones de algunos que saben que ya va a ser irreversible la decisión de esta reforma, pero ya están buscando, bueno, ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo no afectar derechos adquiridos? ¿Cómo hacerlo de manera progresiva? No sé si estén dispuestos realmente los encargados de legislar a entender que la afectación que pueden generar con hacerlo de golpe y de una manera no escalonada o ordenada, pues obviamente puede traer un estado de derecho pues con una incertidumbre que a todos nos preocupa. Y debemos recordar que México tiene suscritos convenios internacionales a través de los cuales pues, el respeto a los derechos humanos debe seguir prevaleciendo independientemente de las modificaciones, que entendemos que en teoría lo que busca es una reestructura, pues no es reestructura, más bien sería, yo lo considero como una refundación del Poder Judicial, porque no es una reestructura en qué sentido, o sea, buscan tomar todas las bases de lo que es la operatividad del sistema judicial. Okay. Y no quiero ser tan drástico, pero pues es la finalidad, el hecho de que modifiques el Poder Judicial desde su base hasta la cúspide como es la Corte, pues, pues tiene en cierto sentido pues nervioso no solamente a los integrantes del Poder Judicial, sino también al ámbito empresarial, al ámbito internacional. Es que es a ellos a donde tiene que llegar esto, sí. Eso es lo que voy. La incertidumbre que genera un proyecto como se está planteando sin que todavía se le vea pies ni cabeza, y en los cuales genera cierta incertidumbre que, como lo comentábamos también en el capítulo anterior, BlackRock se reunió. Para los que no sepan qué es BlackRock, es el conglomerado de fondos internacional pues que prácticamente domina todo. Comunidad, por cierto, hablando del capítulo anterior, le vamos a pedir al buen Iván que de todos modos ponga la liga para que vean todas las propuestas que dijimos ahí, porque ese debate la verdad se puso caliente aquí entre nosotros. Y hacer precisión que ese capítulo se grabó una semana antes de que fuera la primera y la segunda y tercera reunión que fueron. Y si se fijan o si lo analizan, pues hay otros estudiosos del derecho y otras personas que, pues bueno, dijeron varias cosas que aquí se dijeron también. Entonces, pues digamos que estamos intentando hacer un análisis lo más imparcial posible, porque muchos de ellos ni siquiera pertenecen. Y actuando en congruencia respecto a una reforma del Poder Judicial, respetando derechos humanos, respetando pues los avances en el sistema jurídico que México ya tiene. Algún titular me llegó a comentar de que, bueno, sí, México tiene suscritos los tratados internacionales, pero ¿qué pasa si el día de mañana se sale? Obviamente habrá una sanción crítica, económica. No, hay sanciones económicas. Pero lo pueden hacer. No, definitivamente, pero pues creo que el compromiso económico a cualquier país sí le obliga a tomar determinadas decisiones. Recordemos que ya ha pasado en México, sí. O sea, con el programa Mérida que estableció Estados Unidos con Bush y Fox para efecto de soltar dinero. No, perdón, fue Calderón. Ok, ¿Abraham? Rubén, lo que tú comentabas de la reestructuración del Poder Judicial, o sea, esta reforma viene a rehacer el Poder Judicial desde abajo. Justamente por eso a mí es lo que me genera un poco de conflicto en cuanto a que yo creí que en estos diálogos iba a haber personajes importantes donde iban a confrontar, donde yo entendía que se está peleando la independencia judicial, ¿sí? O sea, aquí pareciera que ya, como tú dices, ya se dieron, ya es como de, bueno, ya se va a hacer, hay que ver cómo es. Y que la mayoría de los ponentes están defendiendo todavía el proyecto. O sea, eso ya no está a discusión. En realidad, creo que ya no se tiene que ir a hacer como campaña. Esa es la cuestión. A mí es lo que me dejó como con un mal sabor de boca, porque varios personajes yo creí que iban a confrontar, iban a pelear, iban a dar su... Eso es lo que te ¿no lo escuchamos? Y a mí me cuesta trabajo pensar que varios de esos personajes realmente es lo que piensan, ¿sabes? Creo que más bien como que ya están cediendo porque al parecer el argumento realmente de esos diálogos es que es la democracia y que finalmente es la legitimación del pueblo. Sí, tú llegaste a hacer un comentario muy acertado en el que pues nos hemos dado cuenta que pues los propios titulares del Poder Judicial de la Federación creo que tendrían que estar más activos
en redes sociales, porque si bien invitaron a algunos, no le dieron voz a todos. Así es. Quizá la cuestión de que los tiempos y lo justifican y demás, por ahí sé que pues, no le dieron intervención a toda la gente que tenían programada para poder hablar, y quizá pues otros, pues seamos sinceros, pues quién se quiere enfrentar a los poderosos si los quieres ver así, o quién los quiere incomodar, porque llega un punto en el que yo también siento que fueron como muy cautos con ciertas cosas, y yo también pensaba que si bien, por ejemplo, en la de Jalisco, que fue de las que más me generó un poco de decepción, porque pues aquí hay gente de sobra para poder ir a confrontar eso, que sí los hubo. No fue así, salvo también en el caso de acá de los ministros que fue en el primero, también como que siento que no fueron tan sinceros algunos. Sí. Y yo creo que es porque ya no quieren tensar esa relación. Sí, tal vez quieren evitar que el problema sea o la afectación sea menor, sea menor. Entonces, por ejemplo, ya del segundo diálogo, a mí algo que también yo quisiera haber visto al buen Luis Vizcarra, sí, ¿sabes? O sea, se le dio la oportunidad al líder de Toluca, de la sección de Toluca. No Vizcarra, sé, recién les mandamos tengo un idea saludo. por qué. Tú dices, me parece buena la participación de él. Estoy de acuerdo, yo más o menos, porque obviamente se habló, o él creo que habló mucho respecto a los derechos laborales de nosotros, pero yo insisto que este debate primeramente era ver hablar por la independencia judicial. Sí, o sea, aunque van creo que relacionados unos con otros, sí, tanto nuestros derechos laborales como la independencia, sí, pero creo que primero ahorita está lo de la independencia judicial. Y yo creo que algo que mucha gente nos dice que, por ejemplo, fundamos estos proyectos, si lo quieres ver así, a partir de precisamente de los sí, pero finalmente una división de poderes, y mucha gente pues empezó a criticar de manera general que estábamos defendiendo privilegios. Hoy se ve con toda la preocupación del ámbito incluso internacional que esto es realmente lo que nos preocupaba. ¿Por qué? Porque obviamente somos ciudadanos. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Para profundizar más, si pongo algunos videos, les insisto, son horas y horas, y las intervenciones son casi hasta de 7 minutos, entonces intenté bajo mi punto de vista recopilarlo. Te escuchaste como un niño. No, más bien me vi, güey, me vi. Bueno, recopilar lo que yo, a mi consideración, me parecía más relevante, si lo quieren ver así. A ver, dale. Nada más que acá tengo un problemita técnico. Empezamos. Ya. Ok. Vamos a entrar en materia. Ya lo tienes. Esto fue respecto de el primer ejercicio del Parlamento, que sigo pensando que es simulación, pero bueno, a ver. Nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del poder judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscal.
Ok, esta fue la ministra Batres. Van a ser así varios y yo creo que como algunos duran un poquito y que también no se haga extenso. Bueno, si se hace extenso, la verdad no tengo tema. Licenciado. Aquí el punto es, estamos dando voz también y estamos haciendo réplica de la opinión de una ministra recién elegida, abiertamente alineada al Poder Ejecutivo. O sea, y no es una cuestión que sea como descalificarla, sino que es claro pues que la señora ministra sigue una línea en virtud del apoyo que recibió y que independientemente de su capacidad o falta de ella, desconoce los temas jurídicos que han llevado a buscar una reforma, una reestructura o refundación del Poder Judicial. Por eso también hay crítica de ver cómo va a ser el escrutinio para que no lleguen más personas con esos perfiles. Hay algunas cosas en el que, bueno, se ve hasta una diferencia de apoyo porque pues todo el Parlamento lo aplaude y cuando pues, otro ministro que tiene otra idea pues ni lo aplauden o lo aplauden 2, 3. Pues ¿Me da chance de darle opinión a Abraham? Dale. Yo creo, no sé, yo creo que yo sí me voy a limitar mucho a opinar de aquí de la ministra, porque para mí creo que no hay nada más corrupto e injusto que una persona que no tiene la capacidad de estar ostentando un cargo tan importante como el ser ministro llegue a esa posición, que es el caso de la ministra. Entonces, por eso estábamos un poquito de yo acuerdo. en realidad creo que no hay nada más corrupto e injusto que eso. Entonces, yo sí demerito obviamente lo que ella pueda opinar, porque pues vamos a decirlo y eso es público. Tantas intervenciones que hace en la corte. Cuántas veces los demás ministros no le dan cátedra de lo que se supone ella debería de comprender y trabajar. O sea, el rezago del que se habla de los asuntos que ha tenido. O sea, es una política más. Entonces, yo sí demerito su chamba. Y algo que está también muy de moda, como dijiste, estoy de acuerdo con ustedes parcialmente porque hay algo que creo que sí dice que es legítimo, aunque creo que va con un fin populista. Creo que todo esto, México sí, como decíamos, teníamos una necesidad de justicia y la justicia pronto y expedita que ella está defendiendo, pues ella misma está generando ese rezago. Pero es importante decirle, si la gente lo gusta leer el propio artículo 17 constitucional que habla de la justicia pronto y expedita, no sé por qué se está vendiendo la idea todavía de que la justicia en el Poder Judicial de la Federación se cobra. Los juicios y las tramitaciones de los juicios son totalmente gratuitos. Si no tienes dinero, por X razón está la defensoría, que están colapsadísimas de trabajo. En realidad lo que están cobrando, o más bien lo que están pagando en los juicios, pues son los honorarios de un abogado. Y también yo me quedé reflexionando, que a lo mejor me adelanté a decir esto, pero bueno, ya lo estoy diciendo, que como en todas las profesiones y en todas las instituciones sabemos gente buena y mala. ¿Y cuántos casos no habrá sido, por ejemplo, de un abogado que le dijo a su cliente lo que quiso escuchar, que quizá él ya sabía que tenía el juicio perdido desde el inicio, pero con el afán de cobrarle, tramita su juicio y pues bueno, pues llega a lo mejor una demanda deficiente? El Poder Judicial no podemos hacer más. Entiendo que, ¿por qué? Porque atendemos obviamente a lo que ustedes peticionan en las demandas. Creo y pienso que si estamos en una corriente de progresividad, sería momento a lo mejor hasta pensar si la suplencia de la deficiencia de la queja tendría que entrar en más materias y en más ámbitos para ese mismo vicio. Acabas de decir que si buscábamos progresividad, pero lo que se está viendo es un retroceso. Sí, no, claro. Pero se refiere obviamente a la cuestión de, me imagino, hasta en cuanto a otras materias donde se supondría que no aplica la suplencia de la queja, atendiendo a lo mejor el caso concreto de lo que pudiera. A lo mejor te llegas a cosas excesivas de mucho cumplimiento. Materia administrativa es una que se sigue de propio derecho. Pero tal vez sí, y ahí tienes un punto. Yo, por ejemplo, ahorita porque se me va a pasar, por ejemplo, en alguna ocasión recuerdo que llegó
llegó un quejoso a pedir los 30,000 pesos que le hubiera cobrado su abogado por la garantía. Justamente en un expediente, Sí. en un incidente de suspensión, se fijó como garantía 30,000 pesos, pero nunca se exhibieron. Entonces, él en realidad, el quejoso, creía que eran los 30,000 pesos que se le daba directamente al juzgado. No. O sea, Claro. obviamente se le explicó, no funciona así. Obviamente es mediante un billete o mediante De una depósito, póliza, sí. obviamente, que se garantiza esto que el juzgado te está solicitando. Mientras él decía, pues es que me los cobro el abogado, entonces pues ya. ¿qué hago? Y por eso creo que es importante enfatizar, porque regresando al tema, pues bueno, creo que también es un llamado, colegas, que los abogados que seamos profesionalistas también seamos sinceros con los clientes, que si una materia no la dominas, que si ves que un caso no da para más, seas honesto. ¿Por qué? Porque luego también puede provocar ese resentimiento general de que todos los abogados pues son pasados o son corruptos, al igual que los funcionarios, y la realidad es de que no se puede meter en una cajita así. Aquí tenemos a un abogado que pues tengo tiempo de conocerlo, que puedo obviamente hablar bien de él, y ojalá que haya más gente así preparada. A ti te conozco, ojalá que haya más funcionarios como tú, y creo que finalmente esto también es culpa de los profesionistas operadores en general. Sí, o sea, de cualquier profesionista, porque obviamente pues alguna persona que perdió pues alguna demanda, ¿qué le va a decir a lo mejor el abogado postulante a su cliente? Pues es que el juez se vendió o no me entendió o lo que sea, y bueno. Que también eso es una cuestión que se ha estado hablando mucho o que he visto mucho en entrevistas. ¿Cuál es ahora sí que la relación que mucha gente pueda tener con la justicia en México? Vamos a empezar por decir que su primer contacto va a ser en fiscalías, Sí. juzgados estatales. O sea, nosotros ya va a llegar con nosotros en una segunda instancia seguramente, o sea, ya más arriba. Pero su primer contacto es con este tipo con estos juzgados del Estado, fiscalías, vuelvo a lo mismo. O hasta policía cuando... Exactamente. Sí. Entonces, de repente ellos asocian, obviamente, ahorita que se está hablando de la reforma judicial, con ese primer contacto que pudo haber tenido la gente, cuando no es directamente con el Poder Judicial Federal. La otra también, ¿cuántas veces la gente, te apuesto que la mayoría que no tiene una resolución favorable a sus intereses, va a decir obviamente que el juez es corrupto, Sí, o pues, que el juez es vendido, cuando sí. no necesariamente es así? O sea, mientras mientras te resuelvan en contra, ese va a ser el argumento. Yo conozco muchísima gente que dice, no, es que el juez está vendiendo. No, pues espérate. Eso de manera interna. De manera externa, ¿qué opina? Bueno, definitivamente siempre todos los procesos pues van a terminar con alguien afectado, o sea, alguien que gane y alguien que pierde. Sí. Entonces, desgraciadamente no tenemos la cultura. Es una cuestión cultural, no es una cuestión jurídica, es una cuestión cultural. Que cuando alguien llega a perder, busca justificar esa pérdida como no error propio o no una consecuencia propia o no haber estudiado el asunto, sino busca cómo justificar que perdió por cuestiones externas a él, independientemente de la capacidad o incapacidad de la persona que haya representado los intereses de la persona justiciable. ¿Estamos? Entonces, culturalmente buscamos cómo pues no asumir la responsabilidad como profesionistas en el asunto en el cual ponemos a debate a través de las instancias jurisdiccionales. Y estoy totalmente de acuerdo. Regreso e insisto, hay gente profesional muy buena, hay gente profesional muy mala, porque también está una cultura que pues se incita a lo mejor con dinero querer convencer desde instancias bajas pues que resuelvan a tu favor, y creo que eso también obviamente no debería de ser, pero también pasa con colegas profesionistas que pues son cómplices, si lo quieres ver así, porque seamos sinceros, sí creo con todo esto de que México sí tiene una necesidad de justicia, eso ya no está a debate. Se dijo que se tiene que hacer obviamente en todos los niveles, como aquí lo platicamos, y lo vamos a ver con otros ponentes que lo dijeron también, pero algo que también se nos ha escapado es toda la gente que no está dispuesta a ceder por dinero ha sido sonsacada o amenazada por el propio crimen organizado, que ha provocado incluso en muertes de los titulares, que lo sabemos. Entonces, vaya, o sea, qué grave toda esta situación, porque pues si no es por un lado, es por otra, y si esto que la verdad pues obviamente es muy complejo aterrizarlo, ver cómo va a funcionar,
pues va a estar un tercer factor que va a ser el popular. No, definitivamente, retomando eso de la agresión a titulares, pues el asesinato de un juez en Colima, los atentados que han tenido otros funcionarios, que ha sido conocido por toda la sociedad a través de las redes sociales, que incluso en capítulos anteriores llegamos a tocar el tema que en Colombia el grado de violencia llegaron a utilizar los jueces sin rostros, en el cual encapuchados jueces dictaban resoluciones en contra de o en asuntos específicos contra la delincuencia organizada. Esos casos extremos, pero a lo que voy es que desgraciadamente no analizamos de una manera pues integral todos los factores que pudiéramos tener a la mano y que Sí. estamos Soslayando obligados y también. que estamos obligados a debatir, a analizar y a proponer. Bueno, en este sentido recorté la opinión de la ministra Norma Piña, pero también obviamente creo que aquí hay un punto de lo que a mi consideración me pareció más relevante. ¿La escuchamos? Gracias. Esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Seamos críticos de la justicia en México, pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad. Bueno, yo creo que esta participación de la ministra Norma Piña también creo que puede abarcar lo que acabamos de decir ahorita. Justamente. Que son esos multifactores que obviamente no solo tienen que ver con el, Sí, con el propio y lo Poder refieren, Judicial. no es un monopolio, la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial Federal. Sí. Y es lo que se insiste y que hemos dicho. O sea, el Poder Judicial Federal es una parte de todo el sistema de justicia que existe en México. Y vuelvo a lo mismo, o sea, la gente en realidad toma el primer contacto con la justicia, con tribunales del foro común, insisto, fiscalías, y entonces obviamente con eso se quedan. Muchas veces ni llegan a la instancia con nosotros. Gente de la Fiscalía. Al Poder Judicial Federal. Gente de la Fiscalía, sé que tienen muchísimo trabajo, sé que están colapsados, Así es. sé que les faltan recursos, sé que les falta personal. Créanme, así estamos todos. Yo creo que la forma para también combatir y reformar todos estos niveles se necesita más recurso. Como también se dijo aquí por parte con Luis Vizcarra, el Poder Judicial Federal recibe menos del 1% del PIB para poder combatir. Y aún así con eso se pretenden reducir funcionarios. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Ahí Como es lo cuando dijimos entonces en el pareciera capítulo engañosa anterior. esta reforma judicial, ¿no? O sea, ¿qué vas a reformar? El Poder Judicial Federal sí, pero no estás reformando en realidad, no estás El viendo... sistema jurídico. Exactamente, no estás viendo más allá. O sea, ¿por qué? Porque ahorita el Poder Judicial Federal es el patito feo. Exacto. Es el que ya le Y vendieron a la gente. hablando de patito feo. ¿Qué pasó? Es que me acordé de que el ministro Saldívar dijo que el patito feo del Poder Judicial es la Defensoría. Pues ¿No quieren escuchar? en realidad es él, pero ya se fue, hombre. Bueno, Dale. No, pues es que le están dando participación. Ministro Saldívar. Se escupió y De se género. le cayó solo. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión. Y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad. La escuela judicial volvió a ser el club de amigos
y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte... Yo no sé si... Contexto. Es que él se refería a la reforma que hizo el Poder Judicial y algo que he visto en varios foros dice que pues mientras él estuvo, hasta lo dijo nuestro señor presidente, que pues el Poder Judicial funcionaba. ¿No se les hace extraño que pese a esa reforma, de repente en un giro de 180 grados, en año y medio, todo se haya ido al traste? Claro que no. De hecho, yo dudo que el exministro Arturo Saldívar haya llegado ese día a dormir a su casa y hubiese conciliado el sueño después de esto que acaba de decir, pues esto que comentó. O sea, es como, neta, no me cabe, pues, obviamente, el cómo expresarse de la institución al que él pertenecía. El problema, y que efectivamente en año y medio no se pudo ir al pero más importante, carajo, obviamente no. Más importante, Abraham, alguien tan inteligente y estudioso como él, ¿por qué vas a un parlamento a hacer campaña de algo que ya está decidido? No, es estratega. No, espere, pero sí, pero es que aquí, aprovechando obviamente su cerebro, bueno, a ver, yo esperaba la intervención de él porque lo dijo así en varias entrevistas, de que hay que ver cómo esas personas que van a llegar a las urnas, pues sí van a cumplir ciertos perfiles y aquí no abonó nada. Nada. O sea, no entiendo Pues para qué precisamente es lo que te necesidad digo. de esa Él es estrategia. estratega en ese sentido. Él lo que está haciendo promotor de la reforma, que no necesita promoción, sino necesita... La reforma fue de él, Bueno, la pasada, el Poder Judicial. Definitivamente, pero a lo que voy es, él es promotor de la reforma que deviene del Ejecutivo. O sea, no está proponiendo, no está entrando al fondo, está en la forma. Alguien que conozca tanto el Poder Judicial tendría que abonar mucho Rubén, para Charlie, ese es el punto, pero- ese es el punto a lo que yo quiero llegar. Él es estratega porque lo que está buscando es alienarse o alinearse, que ya está alineado con la 4T, por los compromisos que él pudiera haber adquirido al salir del Poder Judicial. Pero Rubén, Charlie, yo creo que ni Saldívar, ni estos otros legisladores, Mier, Monreal, y los que me quieres decir, ninguno está aportando algo valioso a la reforma. No están diciendo nada. Lo No- único no han que están dicho cómo. aportando es... ¿Saben qué estaba interesante? El que la gente deba de odiar al Poder Judicial. No sé si recuerdan Micrófono, por favor. cuando se hizo la reforma en relación a los juicios orales en materia penal, los debates, los foros, trajeron expertos internacionales. ¿Dónde están? Eso es a lo que voy. Teníamos asesores colombianos, chilenos, españoles, para toda la implementación de los juicios orales en materia penal. ¿Por qué? Si buscamos una reestructura del Poder Judicial, ¿por qué no buscamos ejemplos en los cuales sí funcione un Poder Judicial a nivel internacional y Sí. trae... ¿Por qué no lo hacemos? Porque no queremos. Pues Punto. porque no hay mucho interés. Exacto. A manera personal, pues este comentario pues me dio para abajo moralmente, pero hay alguien que yo creo que representa a la mayoría de las personas y este video dura un poquito más. Igual voy a intentarlo recortar porque obviamente tenemos tiempo reducido, pero ahí va. Ministro Lainez. 30 años, México Mi gallo. apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son
mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. Esto lo he aprendido visitando durante los 9 años que tengo como ministro cada uno de los circuitos. Lainez presidente. Este sí me representa. Y el video, obviamente, de su intervención, creo que los aproximadamente 7-8 minutos habla por la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial, que sí tenemos una convicción de servir al país, que sí tenemos una convicción de ser honestos y que, obviamente, pues al estar en una carrera judicial, todos aspiramos en algún momento a querer ser titular. Creo que si se le diera promoción realmente a la gente preparada de casa en igualdad de circunstancias, como aparentemente pasa con los concursos que hay actualmente, pues la gente llega hasta más motivada. Yo, la verdad, siento que falta más gente como él, que diga Juristas. realmente lo que piensa. E insisto, será bueno que más titulares se pronuncien porque probablemente traigan una incertidumbre y un estado anímico bastante bajo. Entonces, ¿cómo perjudica al día de hoy? Yo no les digo el día de la reforma, en el estado de ánimo para el dictado de sus resoluciones. Se dijo con Andrés, ¿te acuerdas? Que aproximadamente un juez de distrito tiene 1 minuto y no sé cuántos segundos para estar revisando un asunto por la cantidad tan grande de trabajo que hay. Hace falta más juzgadores, porque si ya extinguiste un fideicomiso del Poder Judicial de no sé cuántos millones de pesos, no lo inviertes en el Poder Judicial para abrir más órganos y de manera paulatina, pues haz lo que quieres hacer. Esa sería una contrapropuesta que también haya dicho. ¿Opiniones, Rubén? Reitero que así como México buscó orientación, información, asesorías en el ámbito internacional porque buscábamos un modelo pues no copiado del chileno, del colombiano, del español, en materia penal, en juicios orales. Deberíamos tener claro que solos no vamos a poder realizar una reestructura del Poder Judicial viable. De fuera de micrófonos comentábamos que por lo menos yo, teniendo la esperanza de que dentro de la bancada de Morena existen personas con, puedo asegurarlo, con capacidad técnica y jurídica que pudieran abonar a buscar una estructura que sí sea lo suficientemente estable y viable para esta reestructura que se busca. Muy bien, me tengo que ir un poquito más rápido porque se nos acota el tiempo. De hecho, no voy a poder poner todos los videos, pero hay uno que sí quiero poner que tiene que ver en relación con la ministra Batres, porque seguimos tomando un comentario que fue de hace unos capítulos. Abraham, la gente piensa que el juicio de amparo es solo pueden acceder a ellos los ricos. Tuvimos un debate rápido para recapitular que si bien es gratuito, no ha habido una difusión suficiente. Sí. E incluso el ministro Lainez lo admite, que nos ha faltado decirle al pueblo qué hacer, no solo a través de las sentencias, y que ahí nos hemos equivocado todo el Poder Judicial. Bueno, de manera rápida, los temas que se tocaron, pues obviamente respecto de los grupos desprotegidos, se dijo en varios ponentes que es necesario reformar todo el sistema, también como lo dijimos aquí, incluso antes que fuera el Parlamento. Creo que atendiendo esto, y como también ya se dijo aquí, es necesario dotar de más personal a las instituciones para que esto también funcione, porque hay demasiado trabajo. Así es. Desgraciadamente México es un país inseguro, lo quieren admitir o no, donde sí hay mucha impunidad, donde la corrupción está en todos lados. Ahorita que estás hablando de trabajo, de cantidades, traigo un dato donde en 2022 en el Poder Judicial se recibieron más de 1.200.000 demandas, 1.200.000 demandas. Más del 90% fueron resueltas. O sea, se está trabajando, sí. Aún así las cargas de trabajo. Hay una métrica a nivel internacional respecto a la
operatividad y funcionabilidad de los poderes judiciales, lógicamente a nivel federal, en el cual está interesante que no estamos tan mal rankeados en México con los números que tú tienes, Abraham, que como comentaba, o sea, en siglos anteriores pues fuimos punta de lanza en sistemas jurídicos y ahora estamos viendo el retroceso. Pero ¿qué dice? Y esa punta fue cuando la reforma de Ernesto Zedillo. Ok, tiempo. Eso opinamos nosotros. Vamos a ver qué opina una representante de un grupo desprotegido, que si bien es parte de la bancada de Morena, aquí no estamos ya... contra o peleados. No, con nadie, absolutamente nadie. Solo defendemos cuestiones constitucionales, todos somos mexicanos y hay que darle intervención porque creo que a estas personas les debemos todavía más cosas. Irma Juan Carlos, yo la diputada. Buenos días, buenas tardes, hermanas, hermanos. Muchas gracias por brindarme esta oportunidad, darle la voz a quienes, a pesar de ser los legítimos dueños de estos territorios, no se nos ha escuchado. Somos los dueños de estas tierras, irónicamente, somos los más desprotegidos, a los que más se ha humillado. Y por eso quisiera preguntarle a las y los ponentes, si tienen el dato, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres indígenas hay sin haberse sentenciado y que aún a pesar de haber sido sentenciados estos hermanos, cuántos son culpables? Yo decía hace unos días, la justicia aquí es para los que tienen el dinero. La mayoría de las personas encarceladas son personas pobres, mayoritariamente de comunidades rurales e indígenas. Por eso creo que esta reforma, aunque les duela, es necesaria. Aunque a la mayoría aquí o a la minoría presente, olvidemos de los colores. La minoría presente. Creo que me cuesta un poquito de trabajo digerir esto, pero en el buen sentido. Yo en ese comentario, Abraham, te decía que sentía, si bien estos grupos desprotegidos de manera constitucional sí están protegidos y nuestra constitución se ve muy bonita, pues estamos en un país, como también lo dijiste tú y usted, Rubén, que la desigualdad de condiciones ha sido catastrófica. Ya sin culpar a unos y otros, creo que a esto me refería con aperturar esa suplencia de la deficiencia de la queja, con fortalecer a las defensorías públicas, con fortalecer a las instituciones para que esos lugares a donde la gente no tenga un juzgado de distrito puedan estar más cerca. Aquí es necesario meterle los recursos, al igual que la educación. Yo sigo en contra de las cantidades exorbitantes que se gastan en campañas, y estos son los puntos en donde si realmente es legítimo el fin que traen con su reforma, se va a ver reflejado. Insisto, al día de hoy, la reforma como está, parece que no sigue ese fin legítimo. La señora hace referencia o comenta que la reforma va aunque nos duela. Yo creo a mí no me duele. Yo creo que a mí... me hace reflexionar. A mí la cuestión es, yo creo que la reforma duele porque se está haciendo a partir de datos falsos. Eso también es verdad. A partir, vuelvo a lo mismo, están atacando a una de las instituciones que realmente está protegiendo a la gente. Están informándole a la gente, o le están haciendo pensar a la gente
que realmente el problema es el institución. Poder Judicial Federal, es la institución. Y no el sistema. No están ampliando el panorama a Exacto. establecer que es todo el sistema jurídico. Exacto. El hecho de que vayan a votar por los jueces no va a ser, No lo va a solucionar. no va a solucionar la corrupción en el país ni el hambre de justicia que se tiene. De hecho, como pero dijeron eso no se algunos, los dicen. sí. Eso no se los dicen a estas personas. Hay un riesgo que se acrecente este problema, como también mucha gente lo llegó a decir. Pero partiendo de ese punto, si dijimos también, estamos cansados de la división, pero si buscas empatía, ofrece empatía. ¿Qué pasa con esos jueces que después de tantos años de esfuerzo, que le entregaron su vida al Poder Judicial, que sabemos que son cargas extraordinarias de trabajo, de a veces 15, 16, 18 horas diarias, aunque la gente no lo crea, que entre comillas a los jueces pues también no la tienen fácil? Llega un cambio de adscripción, vete a una ciudad nueva, está la cuestión de la presión, obviamente, tanto de abogados como la presión de que los puedan llegar a amenazar. ¿Por qué no somos empáticos con sus familias y con su esfuerzo? Habrá obviamente también que proteger ese interés superior de la infancia, de los hijos de ellos. Obviamente también su estabilidad. Pero bueno, Pero es no que no hay empatía porque a la gente le están haciendo pensar y creer que los jueces y magistrados están en la cúpula del poder. es lo grave. Fue una campaña llevada desde el Ejecutivo Sí. en virtud de que no pudo dominar o controlar al Poder Judicial y no al sistema jurídico, porque lo que veíamos es una reforma que no ataca en una forma integral la desigualdad, no ataca en una forma integral todo lo que es el proceso jurídico y no solamente el penal. No ataca el problema. No el problema de injusticia. El problema de injusticia no es un poder, es el sistema jurídico y sus operadores. ¿En el qué sentido? No se hablábamos en materia penal, primer respondiente, todas las deficiencias que tiene la fiscalía, o sea, todo eso esas fallas, esas deficiencias las trasladan de forma mediática al Poder Judicial. Y como la mayoría de la gente no está informada respecto a cómo funciona ese sistema, pues culpan a quien resuelve respecto. Pero te voy a poner otro ámbito que también se nos escapa. Muchas veces, si a lo mejor los jueces sí quieren ser activistas, porque si bien tienen la facultad a partir de una contradicción de tesis que presidió Norma Piña, les dan las facultades a los jueces de que les dijo, tómense en serio su trabajo porque son jueces interamericanos. Ellos tienen la facultad de, a partir también del artículo primero, desaplicar artículos que vayan en contra de los propios derechos humanos. Pero aquí sí me gustaría, obviamente esto no quiere decir que a todo el mundo le vamos a dar le van a dar la razón a los jueces, porque obviamente, pues como dijimos aquí, pueden perder un asunto y sentirse vulnerados, pero creo que si se confiaran en estas personas, porque también hay que decir que los ratifican, pasan con un escrutinio estricto para que lo ratifiquen, sería bueno ver cómo migran muchos de ellos en caso de que algunos queden, que lo veo difícil, a ser un poco más activistas como pasan, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí veo un problema, aparte del precedente. Si ellos a lo mejor no están de acuerdo, están también muy limitados por jurisprudencia. Y la jurisprudencia, aunque limitados entre comillas, a lo que me quiero referir es de que la jurisprudencia es obligatoria. Y si desde su punto de vista a lo mejor una jurisprudencia pues no están de acuerdo, pues ellos tienen que acatarla porque es obligatoria. A eso me refiero, porque que también hay también esas barreras por las cuales a lo mejor muchos de ellos no pueden ser tan progresistas. Y entra esa disyuntiva entre que inaplico, sigo jurisprudencia, ¿qué hago? Porque pues obviamente ellos también están bajo presiones de disciplina y del propio consejo en visitas judiciales. Entonces, bueno, creo que es algo muy, muy complejo y no sé si me di a entender por tu expresión. No, la verdad sí creo algo de confusión, pero bueno, vamos puntualizando en ese sentido. Es que decías que
por los criterios que pudieran emitirse a través de las tesis de jurisprudencia, que establecer que no todas las tesis de jurisprudencia son obligatorias, bueno, solamente las que emite la Corte. No, claro. Faltó puntualizar, pero tú sí me entendiste. Exacto, no, yo sí lo entendí, pero lo que busco es para poderlo hacer. O sea, el juez tiene facultades desde los jueces de primera instancia, los magistrados en apelación, los jueces de distrito, los magistrados en el Poder Judicial Federal, tienen determinadas facultades, no solamente a través de las tesis de jurisprudencia que pueden ser obligatorias, sino de los principios progresistas que maneja la Constitución. En ese sentido, o sea, no existe como tal una limitación, sino una facultad progresiva desde el marco jurídico toral del país. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo se tienen limitaciones. Cuando, y fue en este circuito, rápido. El incidente de suspensión, la tramitación de un recurso de queja, para no verme muy técnico, es de casi de inmediato porque tiene un plazo determinado en la ley. Salió un criterio en este circuito que para remitir la queja, lo que nosotros lo conocemos urgente de horas de la suspensión provisional, tenía que estar integrada todo el asunto. ¿Qué pasaba? De aquí que se integraba y se mandaba, ya se había resuelto la suspensión definitiva. ¿Y qué pasaba? Se declaraba sin materia. Ese criterio, que era obligatorio para circuito, tercer circuito, ¿tú crees que los jueces estaban de acuerdo? Tuvo que ser hasta que hubo una interpretación nueva en donde ya la remitían de facto, aunque no esté integrada. Porque pues algunos magistrados consideraban que tenía que estar integrada. Y yo, desde mi punto de vista, y lo critiqué en la maestría, era en retroceso a lo que se estaba haciendo de manera inicial, porque la ley te decía remítela de inmediato y ese criterio los limitó a no remitirla de inmediato. Ok, porque no fueron específicos en algún tema. A lo mejor se trataba en la justificación, acotaba probablemente algo. ¿Te vas a acordar tú de eso, verdad, Abraham? Sí, me acuerdo. Bueno, y es a lo que me refiero, pero el punto... Retomando, o sea, sí, vamos retomando respecto a la operatividad de la reforma. Lo vamos a ver. O sea, yo lo que creo es que una vez que pudiera tener pies y cabezas esta reforma, va a haber manifestaciones internacionales. ¿En qué sentido? Por los compromisos que tiene México, por las corporaciones internacionales en las cuales México es de alguna u otra manera parte de tratados internacionales en los cuales está sujeto a árbitros internacionales en los cuales el sistema jurídico no prevé ese tipo de circunstancias. Cuando exista ese tipo de pugnas, vamos a ver qué tan viable es la reforma que se pretende. De hecho, uno ahora. de los videos que no alcancé a poner... Estamos olvidándonos de esos temas, los pactos internacionales que tiene México respecto a los arbitrajes. No creo que nos olvidemos, es que más bien no hay tiempo para agotarlos todos. No, porque, sí por hay, ejemplo, el licenciado Daniel Espinosa Lincoln decía que precisamente atendiendo esos ámbitos internacionales, pues obviamente México puede ser sujeto a condenas. Además, ya hay precedentes de la Corte Internacional de Derechos Humanos donde critican estas destituciones. ¿Y tú crees que a los legisladores les importan esas condenas? No. No, la mayoría y a lo que pues estoy viendo, pues a la mayoría no. Quiero hacer un voto de confianza respecto a parte de la bancada de esta línea política en la cual creo que hay gente valiosa. Creo que hay gente con un grado de conocimientos técnicos jurídicos importantes que pudiera influir, espero, para que esta reforma sí sea, insisto, porque lo he repetido muchas veces, viable. Porque puedes hacer una reforma que pueden hacer, pero que ya en la operatividad sea complicadísima. Lo que veo que se está negociando es de que pues intente ser progresiva, que sea a través de las personas que dejan vacantes, a través de las personas que pues obviamente a lo mejor si se aperturan nuevos juzgados y demás, pero... Por eso yo decía, perdón que insista, ¿por qué no qué queremos realmente con esta reforma? Cero corrupción, o a qué sistema jurídico quisiéramos parecernos, ¿sí me explico? Pero ¿no te parece que también tanto colegio de abogados como colegas han sido muy tibios? No tibios, han sido complacientes. No son tibios, porque tibios por lo menos tienen actividad, pero no se manifiestan. Aquí son complacientes, porque sí... Yo atendía un comentario que tú dijiste de que pues había que estar atento y que nos organizáramos como sociedad.
Estos parlamentos son la oportunidad para hacerlo e insisto que creo que hay opiniones... Pero fueron complacientes. Ve las intervenciones Sí. y la verdad, o sea, son complacientes. Sí. No cumplen con el objetivo de la fundación de una organización de profesionistas. Bueno, creo que se nos está agotando el Ya se tiempo. acabó. Conclusiones de manera rápida, licenciado Abraham. Como conclusión, bueno, esperemos ya, vamos a estar al pendiente de los siguientes diálogos, los que están todavía pendientes. La verdad es que yo dudo que realmente tengan una mayor aportación de lo que ya hemos visto. No se les ve todavía ni pies ni cabeza. Está ahí lo que se propone como reforma, pero Va a ser... creo que hasta que ya se vote es que realmente... que se vea el dictamen ya y cómo va a quedar. Nos vamos a dar cuenta de la trascendencia, porque creo que esta reforma finalmente va a ser de las más importantes, ya sea en el sexenio de... Yo creo que en la historia del país. Sí, realmente, o en el sexenio de la electa Claudia Sheinbaum. Entonces, pues nada más esperar que realmente con esta reforma lo hagan atendiendo al todo el sistema jurídico mexicano, ¿sí? Todo el sistema de justicia, el sistema de justicia en México, no nada más el Poder Judicial Federal, porque si nada más quieres reformar el Poder Judicial, pues obviamente ahí no se va a acabar el problema. El problema es más grande de lo que... Y que atiendan pueda al hacer el ámbito Poder Judicial internacional, Federal. como bien claro, dice obviamente. Rubén. Sí, ¿A qué queremos parecernos? Exactamente. Y es parte de... Pero atendiendo también a la realidad, Rubén, de lo que es México. O sea, somos un país de tercer mundo. Pues, o sea, yo hacía referencia a cómo México sí buscó asesoría, acompañamiento en la implementación del sistema jurídico penal. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. Si buscamos una reforma del Poder Judicial, ¿sobre qué bases queremos sobre quién queremos verse guía? Sí, La claro. Constitución mexicana sabemos que son las adaptaciones de constituciones de otros países, Sí, desde, sí. desde la Conclusiones, Carta Francesa. muchachos. Entonces la conclusión es, yo por lo pronto y de mutuo propio exhorto a los líderes de la bancada, pues que evidentemente es mayoría, Sí. y que está por ingresar, que en un análisis profundo y atendiendo pues de alguna otra manera a un beneficio para la república que representan, orienten a sus correligionarios, a sus colegas respecto de la trascendencia de esta reforma. Okay. Para que el proyecto sí sea viable y no solamente una ocurrencia como hasta la fecha parece ser. Sí, atendiendo a la ley. Sí. Bueno, yo de manera rápida de la conclusión, obviamente sigo con mucha incertidumbre porque creo que esto no soluciona nada del problema a menos de que pues se empiece a realmente desde raíz intentar mejorar esto. Si en realidad el fin es legítimo, creo que es la intención. El problema de que hay mucha gente que se aprovecha de los fines legítimos. Un ejemplo puede ser una corriente a lo mejor del feminismo, donde obviamente tenemos un capítulo que hablamos ahí del 8 de marzo que me gustaría mucho que también lo puedan ver, en donde también se dijo que hay gente que se aprovecha de los movimientos legítimos y son radicales. Entonces, obviamente, si en realidad buscas que esto sea en beneficio de los mexicanos, se va a ver si en los dictámenes y si en la ley realmente toman en cuenta estas opiniones y más aún mejor, si tienen a bien que la opinión internacional tenga revuelo. Finalmente, yo creo que mi conclusión es seguir sensibilizados con todas esas comunidades y esos grupos que han sufrido atrocidades en la historia, más como este grupo de comunidad indígena que pues desde la conquista, ¿no? Y pues decirle a todos ustedes, obviamente que pues estamos aquí abiertos a cualquier opinión. Insistimos que no tenemos la verdad absoluta. Algunas cosas coincidieron, entonces también espero que eso les dé un poco de confianza para que se den cuenta que nos intentamos preparar e intentar hacer este programa lo mejor para todos ustedes. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Agradecerle aquí a nuestros panelistas porque esto es nuestro programa. Pedirles que nos sigan en redes sociales.
y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.